Bien, ministro Rubiera, aleluya. El campeón Andrés Corporán. Estamos aquí. En paz. Estamos aquí, que la semana pasada no pude, pero estamos aquí temprano. Ya vi. Pero lo viste, yo vi como que tú lo viste. Claro, yo lo vi cuando desde que tú me lo mandaste, yo lo puse y se lo envié también a mi gente. Se lo envié a Fausto Camacho, se lo envié a Román, se lo envié a los muchachos de la iglesia. Sí, él estaba, Fausto estaba, pero... Porque yo le mandé el link a él desde que tú me lo enviaste. Ya. Yo he quedado loco con eso, mano. Es la ley natural, como la definió Santo Tomás de Aquino. He quedado loco porque está tratando de mostrarle a cualquiera que sea la existencia de Dios sin tener que utilizar el arma de la fe, que era lo que todo el mundo se ve movido, obligado a utilizar, porque tú no puedes, al tú hablar de Dios como persona, como lo que tú quieras, tú vas a tener que ser a través de los ojos de la fe, tú no vas a poder utilizar de ningún otro lado. Pero Santo Tomás de Aquino, a través de las 5 vías, y también igual a través de la ley natural, cómo él demuestra que Dios habita y está en cada corazón, y cómo Dios le va a pedir cuenta a aquellas personas que nunca han sido expuestos a un mensaje de cambio, un mensaje de la palabra. Eso de verdad todavía me tiene loco, todavía me tiene buscando, todavía. Lo que pasa es que ya yo quiero que pasemos a la otra armadura, que es la justicia de Dios, que también ahí hay muchas cosas que uno desconoce totalmente, ¿entiendes? Claro. La gente desconoce que la justicia de Dios actúa, la justicia que tú hagas, que a Dios no le sirve para nada, pero sin embargo actúa como un amuleto ante cualquier envío, ante cualquier cosa que te hagan. Y ya yo como que quisiera salir de aquí, del alma de la verdad, pero es increíble todas las cosas que yo estoy encontrando y todas las ideas que estoy teniendo. Como tú sabes que te dije de mi libro, del libro El mar que mora en mí, pero sí quisiera hacer algo a través de unos ministros colombianos que me están dando mucha facilidad. Solamente ellos dicen, solamente enviándole los videos. No sé si tú lo conoces, Alexis. ¿Cómo se llama? Es un ministerio que hay en Colombia. Tú le envías, por ejemplo, qué es lo que no me gusta o qué es lo que me desagrada. Tú le envías, por ejemplo, 10 prédicas tuyos y ellos te mandan un libro de allá para acá, ¿entiendes? Las partes como no encajan, que es la parte que me desagrada, ellos hacen que encajen, pues en verdad son doctores en letras. Lo único que hasta, tú sabes, en nuestro país, Venezuela, Colombia, ellos lo están haciendo a $15 la hora, mientras que aquí eso costaría 150, 200 y $250 la hora, ¿entiendes? Editaste un libro. Ok. Pero ya yo leí el libro, ya yo leí un libro de un pastor, me lo trajo, es de la oración inclusive, Jesús llama así y la oración. Entonces, al mandar prédica, entre capítulo a capítulo, es como si yo te relleno esos espacios y ahí como que yo siento que el libro pierde esencia. Y entonces yo quisiera de verdad hacer el libro completo
con toda una idea y luego a un editor para que lo corrija, ortografía, ciertas cosas que no pegan. Así sí, pero no de que, por ejemplo, yo mandar todos estos videos para que entonces ellos manden un libro. ¿Entiendes? Pero de hecho, yo creo que si tú lo haces y lo mandas, ellos lo que van a tener que hacer va a ser una síntesis para el libro. no, ellos saben, viven de eso. O sea, si tú eres un tipo que estudia literatura, yo te cuento una historia que te la puedo contar en 20 minutos y tú sacas un libro, ¿entiendes? Pero cuando yo leo el libro, ya tú sabes. Entonces, yo que te conté la historia, digo, wow, Dios mío, ¿y de dónde salió todo esto? El que no la oye, entonces yo no quiero eso. Yo quiero algo que en verdad salga de mí. El tiempo, tú sabes, pero lo quiero hacer. Utiliza, para que vaya ganando tiempo, utiliza el programa que tú hablas y él mismo va escribiendo. Así tú vas manejando, vas haciendo cualquier cosa, va escribiendo, lo tiene en la página y lo va guardando, lo va guardando, lo va guardando. Y se le hace a uno mucho más fácil que sentarse a escribir en la computadora. Bueno, anoche hablé con el ministro Paulino sobre el instituto y vamos a hablar los tres. Ok, tú, yo y él. Ok, perfecto. Ok. Bien, vamos a empezar. Son las 9:02. Agradezco la presencia de Claribel, de mi querida Ismelda, de Milda. Nos acompaña después de 2 meses también Pipi, después de habernos abandonado, pero aquí está de nuevo. ¿Ok? Vamos a empezar. Hoy tenemos la ética del hedonismo. Recuerde que hemos dicho, vamos a compartir pantalla. ¿Verdad que sí? Que dice que está grabando, Alexis, ¿verdad que sí? No, todavía. Sí. Ahora lo vi. Sí, está grabando. Bien. Damos la bienvenida a Jacqueline. Recuerden que estamos hablando que estamos buscando la forma de cómo nosotros materializamos la verdad. Dijimos que la verdad es algo demasiado complejo y que darse el lujo de señalar la verdad como un punto objetivo, como algo visible o palpable, pudiera ser demasiado presuntuoso debido a que la verdad objetiva, así como Dios es infinito, también la verdad absoluta, quise decir, perdón, también es infinita. O sea, una palabra que Dios haya dicho, de esas palabras podríamos sacar 100 libros, podríamos sacar 1000 libros, podríamos sacar 2000, 1.000.000. No hay forma de cómo nosotros terminemos de sacarle conocimiento o utilidad o capacidad a una sola palabra que Dios ha dicho. Por eso dijimos el otro día que ponemos un poquito, bastante en duda a todas estas personas que a diario viven escuchando la voz de Dios, ya que con una palabra que Dios diga es suficiente para abarcar un mundo completo de posibilidades, ¿ok? Entonces hemos encontrado una vía la cual es mucho más fácil y mucho más práctica. Primero, para entender la verdad absoluta, necesitamos estar conscientes que tenemos que elevar el nivel de conciencia. Lo dimos todo el mes de diciembre, 5 clases, las cuales están ahí en YouTube. Y usted, si quiere entender la clase de hoy, no ha visto las otras clases, tiene la facilidad de verla cuando usted quiera. Una vez que terminamos con las reglas de la conciencia, con una conciencia caída, nunca podremos ver a Dios, nunca lo podremos entender, nunca podremos conocer, nunca podremos visualizar, nunca podremos llegar a ningún lado más que a la propia destrucción de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Ok? Entonces, ahora lo estamos haciendo a través de la ética. Hablamos primero de la ética del positivismo moral y dijimos que Moisés copió todo lo que tenía establecido el pacto de vasallaje, que era el pacto de los hititas que hacían con todos los pueblos que ellos conquistaban, ya que ellos conquistaban todos estos pueblos
no por la violencia, sino que primero trataban de entablar una conversación, trataban de una negociación, claro está. Si el pueblo decía que no aceptabas esas condiciones, entonces los hititas agarraban, masacraban al pueblo, mataban a los hombres, esclavizaban a las mujeres, pero todo esto realmente cuesta dinero. Entonces, ¿qué dijeron ellos? No, vamos a elaborar un sistema ético en el cual nosotros vamos, le decimos, oye, ¿para qué tiene que haber tantas personas muertas? Eso es más gasto de dinero y pérdida para todos. Así que sencillamente vamos, miren, este es el pacto que le proponemos. Ustedes se someten a mí y yo a cambio lo protejo. Ustedes me reúnen a mi lealtad y yo a cambio le doy muchísimas bendiciones. Si ustedes no lo hacen, entonces en vez de bendiciones van a venir estas maldiciones sobre ustedes. Recordémonos que Moisés está estableciendo un pueblo. Nosotros hoy en día es normal que lo veamos, como ya nosotros nacimos en un pueblo, es normal que veamos a Moisés como que está estableciendo una religión o una secta, pero no, aquí hay un pueblo y se necesita todo un sistema de leyes, de estadísticas, de trabajo, de acomodar. Imagínense que a usted le hablen para ir y organizar todo lo referente a una empresa, el trabajo que eso conlleva. ¿Cuánto más para Moisés? A salir con un pueblo de 600,000 personas a un desierto, señores, era cantidad del trabajo que había que realizar. Cuando Jetro ve a Moisés, dice, Dios mío, pero tú te vas a morir, no puede ser, no, esto no lo puedes hacer tú solo, tú no vas a llegar ni siquiera a 2 años más. Necesitas buscar personas que tengan tu entendimiento para que te ayuden. Entonces, Moisés, como lo que conoce, como una estadística que se crió en palacio, y lo que conoce era el pacto de vasallaje de los hititas, Moisés agarra todos estos estatutos que ellos tienen y todas las leyes que Dios le da al pueblo. Moisés se la da al pueblo de la misma manera que el pacto de vasallaje de los hititas estaban dada a todos los otros pueblos. Por eso es que a nosotros, aunque no lo hablamos con voz alta, pero a nosotros sí nos parece que el Dios del Antiguo Testamento es injusto, que el Dios del Antiguo Testamento es abusador, que el Dios del Antiguo Testamento no coge corte, como dirían los dominicanos, que el Dios del Antiguo Testamento es demasiado duro y por eso Marción decía, ese Dios es malo, yo no lo quiero, yo quiero el Dios del Nuevo Testamento. Pero fíjese que Jesús dice, y la palabra, que Dios no cambia. Entonces, realmente, cuando Jesús viene, se encarga de proyectarnos a nosotros la imagen del mismo Dios que habló con Moisés, pero como Moisés no tenía la manera de cómo iba a exteriorizar eso, tuvo que hacerlo a través de un sistema ético que no era el propio que él quería, sino uno que ya él conocía, pues Dios siempre va a obrar a través de lo que nosotros conocemos. Entonces, en el Antiguo Testamento y como primera ética del mundo, podemos decir que es el positivismo moral, que luego se conoció como la ética del positivismo moral religioso. Luego hablamos de la ética de la ley natural. Isaías es que dice que el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros, dice el apóstol Pablo, que fue quien cristianizó esta ley, que basta solamente con nosotros observar la naturaleza para que esta misma naturaleza nos emita a nosotros la ley de Dios. Entonces, por cuanto él escribe a los romanos, dice, oigan, ningún hombre es excusable delante de Dios. Y le dice, primeramente al judío, pero también al griego.
cuando nosotros leemos el capítulo 2. Ok, pues, ¿por qué? Porque las cosas invisibles de Dios, las cosas que no se pueden conocer de Dios, Dios nos las ha hecho conocer a través de las cosas creadas, o sea, a través de la naturaleza. Y entonces ahí terminamos y dijimos la gran importancia de lo que le llaman al lápiz de oro, que es Santo Tomás de Aquino, cómo universalizó lo que es la ley natural y cómo la dio a entender de tal modo que cada persona la puede entender con cucharita. Lo que nosotros vemos hoy en día en todos los pueblos, en todas las ciudades, que vamos a ver oficinas de los derechos humanos, donde usted ahí puede acusar a cualquier gobierno, no importa que sea el suyo, y inclusive usted se puede proteger de ciertas persecuciones que usted tenga en cualquiera de las oficinas de los derechos humanos. Bueno, eso es una extensión, o mejor dicho, una mejor explicación de lo que viene siendo la ley natural. Hoy vamos a llegar al tercer sistema ético, que es la ética del hedonismo. Aquí la mayoría de nosotros tenemos mucho problema. Sucede como la filosofía. La mayoría de nosotros nos acostumbramos, pensamos, y así lo vimos, que la filosofía era lo más aburrido que ha podido existir. Sin embargo, la filosofía no es más que una extensión, yo la llamaría así, de la misma palabra de Dios, porque filosofía es un estudio de la vida, es un amor al estudio de que tú preguntes, ¿cómo hago esto? Y el por qué yo hago esto. Es que tú te cuestiones, es que tú te marques interrogante de por qué tú actúas así. Dios mismo dice que meditemos. Al meditar es inevitable que nos hagamos preguntas de nuestro comportamiento, de las cosas que estamos haciendo. Es inevitable que nos hagamos preguntas si voy por un buen camino. Es inevitable que nos hagamos preguntas si necesito cambiar, especialmente para ver aquella cosa con la que yo sueño. Es la filosofía que nos da la mano aquí. O sea, yo sé que a lo mejor muchos de nosotros va a ser un poquito difícil de entender, pero cuando usted mira a Sócrates con Isaías, por Dios, o sea, el aporte de Sócrates no se puede comparar con el aporte de Isaías. Entonces, a lo mejor no son comparables porque aunque ambos tienen funciones espirituales, sin embargo son bastante diferentes y van dirigidas a pueblos diferentes. Pero podríamos decir que Sócrates hoy en día ha estado en la mente, en la vida, en los estudios de cada persona que ha asistido a una escuela, y no ha pasado así con Isaías, ni con Jeremías, ni con Ezequiel, ni con Daniel. Ok, o sea, la palabra de Dios es algo que está reservada solo para un conocimiento para aquellos que, aún teniendo acceso a ella, decidan indagar, escudriñar, buscar, analizar, estudiar, interpretar dicha palabra. Sin embargo, estos filósofos con sus enseñanzas, así como también la Biblia ha cambiado el mundo, también lo ha hecho estos filósofos. O sea, la sabiduría Dios nunca la puso en una canasta. No puso todos los huevos en una canasta. La sabiduría Dios la repartió en todo el mundo y a todos nos ha dado un poquito, y eso lo ha hecho para que nosotros comprendamos que la única manera de nosotros crecer y de avanzar y echar hacia adelante es mirando que nos necesitamos todos los unos a otros, desde los más inteligentes a los más escasos de esta inteligencia. Ahí entra la filosofía. Yo no veo todavía nada más agradable, más lindo que estudiar a un filósofo. Exceptuando, claro está,
estudiar la palabra del Eterno. Entonces, hoy vamos a hablar del hedonismo. El hedonismo, al escuchar esa palabra así a simple vista y decir que el hedonismo es el placer por el placer, nos da grima. Y decimos, oh, pero ¿de qué estamos hablando? Bueno, entremos. Vamos a analizar ciertas cosas. Antes de hablar de lo que es el hedonismo, aquí tenemos a Van Rensselaer Potter. Él ya es más contemporáneo a nosotros. A Van Rensselaer Potter es el padre de la bioética. ¿Qué es la bioética? La bioética es un conjunto de normas que producen buena vida o que producen vida. ¿Ok? Lo grande de este científico es que él estaba como doctor en medicina en un laboratorio haciendo experimentos cuanto usted no se imagina, con seres humanos, con animales, absolutamente de todo tipo de experimentos, aunque usted no lo crea, para buscar una medicina. Hay farmacéuticas que emplean ciertos métodos que son horribles, que jamás saldrán a la luz pública, que nunca nadie lo va a saber, los métodos que esas personas emplean. Hay una película, no me llega ahora mismo, que sería bueno cómo ver cómo ellos probaron todos esos trajes que se ponen esas personas que entran hoy en día a donde quiera que hay un contenido químico, a donde quiera que se brega, se trabaja con ciertas químicas, que el estar expuesto a ello, lo primero que te hace es que te esteriliza y luego te masacra la piel y luego la sangre y luego los huesos. Y para usted entrar a esos lugares, generalmente están donde están todas las plantas eléctricas que son nucleares. Ellos se ponen unos trajes especiales. Hay una película que dice que en el 1930, por ahí al 35, oiga, esos trajes los probaban con presos, esos trajes los probaban era con seres humanos, y cuando se sabía que el traje no daba resultado, era porque la persona ya era un desecho y había que acabarla de matar y tirarla en un pozo y enterrarla. Pero todos esos experimentos ellos lo hicieron con seres humanos. Entonces, Rensselaer Potter era un individuo, por cierto, miren lo bueno de él, que él era ateo, porque él murió en el 2001. Pero cuando él se vio haciendo todos esos experimentos, él dijo, no, la ciencia sin una ética regularizada y estandarizada va a terminar en un magnicidio, va a terminar en un suicidio, va a terminar en algo horrible, va a ser el monstruo del mundo. Y mientras este hombre, que era un científico, abandonó su trabajo, lo abandonó para dedicarse a hacer bioética, y de él es que salen todas las éticas de la medicina. Cuando usted estudia medicina, generalmente a usted le van a dar muchas materias que tienen que ver con ética, que el médico entienda que entienda cuál es su derecho, que entienda cuál es su trabajo, pero sobre todo que lo tiene que hacer basado bajo la ética del médico. Un ejemplo, un médico no puede nunca en la vida negarle la atención a todo aquel que demande y que tenga un estado de salud deprimente. Un médico no puede negarse a atenderlo, no puede negarse a curarlo, ¿ok? So, ¿dónde se enseña eso? En la ética de la medicina. Todas esas cosas vinieron porque este hombre que es ateo decidió hacer bioética. Hacer bioética es crear norma. ¿Hay alguien que tiene un micrófono?
abierto. Denise, tiempo sin verte, Dios mío. Sayas, qué bueno. Señores, bioética, óiganme, bioética, Jessica Rosselli, Luis. Hacer bioética, presten atención, porque cada uno de nosotros, a partir de hoy, va a tener la responsabilidad de una manera u otra también hacer bioética, porque la bioética no es más que crear normas que producen vida. Es que nos comportemos, pero también que ayudemos a crear. Por ejemplo, cuando estamos predicando, cuando estamos dando un buen sermón, es un estilo de como si nosotros estuviéramos creando o haciendo bioética, porque la bioética no es nada más y nada menos que crear normas que produzcan vida. Lo grande de todo esto es que Potter es un ateo y siente que ya no puede más seguir trabajando de la manera como lo viene haciendo. Aunque viene trabajando para farmacéutica, aunque experimenta un sueldo un sueldo bastante alto y su trabajo es de clasificación 0, que nadie lo puede saber, llega a un punto donde a cualquiera se colma, un punto donde usted dice, esta es la línea, ya no puedo más, de aquí en adelante, y él decide abandonar todo esto, porque dice, esto está matando a gente, pero también esto está matando a aquellos que están trabajando con todos estos proyectos. O sea, a ningún científico de los que produjeron la bomba que cayó en Hiroshima, ningún científico de esto sabía que estaba construyendo una bomba, sino hasta tiempo después. Pues entendemos que si es un científico, es una persona con un nivel de conciencia muy elevado. Al tener un nivel de conciencia muy elevado, lo menos que hacen esas personas es daño al otro. Entonces, este señor decide abandonar todo y ponerse a crear normas que produzcan vida. Aquí es donde nace la bioética, que es una rama de la ética que estudia todos los conflictos, controversias, investigaciones, prácticas que contienen como objetivo aclarar, resolver problemas éticos dentro de la medicina y la biología. Su aparición se basó en el impacto, por ejemplo, de experimentos humanos y animales y el uso de técnicas inhumanas como la clonación. O sea, nosotros podemos estar muy necesitados, pero si a nosotros nos llaman a trabajar con ese tipo de cosas, créanme que nosotros no tendremos nunca el estómago de ver cómo arruinamos vidas tan solo para que otras personas se hagan más ricos. ¿Por qué no tenemos eso? Por algo que se llama la sindéresis. Eso estaba en la clase pasada, la sindéresis. La sindéresis es algo que el Eterno lo ha puesto en cada uno de nosotros. Es lo que te permite, por ejemplo, las personas quieren atentar contra su vida, pero a nadie se le ocurre taparse la nariz y asfixiarse. ¿Por qué no lo hace? Porque la sindéresis te lo va a impedir. A nadie se le ocurre meter la cabeza en una bañera y decir, me voy a quedar aquí hasta que me ahogue. ¿Por qué no lo hace? Por la sindéresis. La sindéresis no se lo permite. Si alguien se quiere suicidar, tiene que hacerlo de una manera dramática y drástica y tiene que preparar la acción de tal manera que él mismo no la pueda revertir para atrás. Pues si él pudiera revertirla para atrás, la sindéresis va a impedir que esta persona se haga daño, ¿ok? Entonces lo mismo, la sindéresis es lo que va a evitar que
nosotros, así como no queremos hacer daño a los demás, tampoco lo hagamos. Uno encuentra a una persona, por mala que sea, uno no es capaz de quitarle la vida, ni de arrancarle un brazo, ni nada de eso. O sea, todavía puede ser un ladrón, usted agarra, le da con un bate, 2 o 3 batazos, pero usted no es capaz de mocharle los brazos, de que sacarle un ojo, nada de eso. Y si hay alguien que tiene ese estómago, de verdad necesita ir a un psicólogo. El problema es muy serio, ¿ok? Internamente el problema es demasiado serio. Entonces llegamos a la tercera estructura de las éticas del mundo, que ya dijimos que hasta ahora han sido 7, ¿ok? Está la ética del hedonismo. Se llama la ética del hedonismo al comportamiento, a la filosofía, a la actitud que tiene como fin principal el placer. Esta palabra, cuando nosotros la decimos así, el placer, pudiera ser que ya esté distorsionada en nuestras mentes. Usted dice, bueno, pero hay que ver qué tipo de placer, hay que ver, y si a usted le hablan de un lugar donde usted va a ir. Déjame mirarlo un segundo. Si a usted le hablan de un lugar donde usted va a ir y le dicen, ven, que allá se va a sentir mucho placer, es posible que usted diga, yo para allá no voy. No me han explicado de qué se trata esto, ¿ok? Pero si nosotros nos vamos a estudiar al filósofo, a lo que escribió, a su mundo, a su vida, a su época, vamos a observar cuánto hemos distorsionado nosotros esta palabra. Por ejemplo, vamos a la iglesia. Se espera que en la iglesia usted se sienta de manera placentera. Entonces estamos hablando aquí del placer, ¿sí o no? Ok. Vamos a cantar canciones. Siempre se trata de buscar unas canciones que adoren a Dios, pero que sean placenteras al oído del ser humano. Vamos a escuchar un mensaje. Todo esperamos que el mensaje sea tan edificativo como placentero. O sea, que el mensaje dé gusto oírlo. Y aquí nosotros también estamos entrando, ¿qué cosa? El placer. O sea, el placer es algo, de hecho, el placer es un valor. El placer no es un antivalor, sino un valor. Más adelante vamos a hablar de los valores y de los antivalores. En este caso, el antivalor sería el aburrimiento, que al mismo tiempo va a ser la haraganería. ¿Ok? Entonces, es el antivalor. El valor, en este caso, es el placer. Y ya hemos dicho que siempre que nosotros nos conduzcamos bajo estos valores, vamos a obtener beneficios que van a producir una vida llena de bienestar como Dios la ha querido para cada uno de nosotros. Ahora vamos al concepto que nosotros tenemos del hedonismo y vamos a tratar de poner cada cosa en su lugar para que de hoy en adelante usted pueda diferenciar cuando usted oiga, este es un hedonista, si la persona está conjugando la palabra mal o si lo está haciendo bien, o por qué es tan importante la ética del hedonismo y hasta dónde llegamos y hasta dónde vamos. Yo sé que hoy no nos va a dar tiempo venir ahí, pero lo peligroso es una hija que tiene el hedonismo, que se llama la ética del utilitarismo. Cuando nosotros estemos ahí sí vamos a ver varios problemas. El hedonismo lo fundó Aristipo, ¿ok? Aristipo es un filósofo griego que nació en el 435. Aristipo estaba al lado de Diógenes. Acuérdense que Diógenes pertenece a los cínicos. No quiero hablar de filosofía, pero recuérdese que la filosofía empieza con los presocráticos, los clásicos, luego luego de eso los cínicos,
los cínicos, luego los estoicos, luego los hedonistas, luego los epicúreos. ¿Ok? Vamos así sucesivamente. Aristipo era un tipo que siempre estaba al lado del rey y siempre le estaba lambiendo al rey, porque para Aristipo lo más importante era el placer. Y él decía que todo se hacía por un placer y que es para un placer. Entonces, si hablamos esto a grosso modo, te dicen, no, la cosa no es así, pero sí es así. Solamente tenemos que estudiar, porque ya yo le puse el ejemplo de cuando nosotros vamos a la iglesia. Nosotros esperamos que sea placentero ir a la iglesia. Cuando yo tengo aquí al ministro Alexi, entonces cuando Alexi y yo hablamos, que casi siempre necesitamos 2 horas o 2 horas y media para hablar, es bastante placentero poder conversar con el ministro y poder charlar. Pero usted espera también que si usted va a una casa de visita, que para donde usted fue sea un placer recibirlo, pero que también para usted sea un placer haber visitado. Entonces, en verdad, la felicidad del hombre se va a basar en el placer. Lo que vamos a necesitar más luego es definir cuáles placeres son positivos y cuáles placeres son negativos. Pero cerrarse a este mundo, nos estaremos cerrando a una serie de compilaciones, a una serie de facilidades, a una serie de bendiciones. Si nosotros estudiamos esto del placer y podemos diferenciar entre placeres positivos y placeres negativos, accedimos a los positivos, y esos positivos es difícil que permitan que nosotros nos enfermemos. Pues Proverbio dice que el corazón alegre tiene un banquete continuo, pero que el corazón amargado quebranta los huesos. Pero si yo no hago una diferenciación de qué tipos de placeres está hablando Aristipo, de qué tipo de placeres se basa el hedonismo, sino que inmediatamente, créanme, que a la gran mayoría de los que fuimos a una iglesia nos dijeron que el hedonismo era una comunidad de personas que estaban todas locas, que se gustaban ellos mismos, que eran todos homosexuales, lesbianas, sin ofender a nadie, y así sucesivamente, que era como dar rienda suelta a todos los pensamientos de la carne, y no es así. Lo que pasa cuando cada uno de estos, por ejemplo, si nosotros estudiamos la vida de Karl Marx, nos daríamos cuenta que Karl Marx nunca fue marxista, pero luego, ¿qué fue el marxismo? Y si hablamos, ¿quién es el padre del marxismo? Bueno, Karl Marx, pero Karl Marx no fue marxista. Pues él nunca en la vida propuso lo que sus adeptos o sus discípulos llevaron a cabo. Él nunca lo propuso, sino que él propuso una idea, la cual es bastante buena, mirarla como idea, pero luego la ambición, el abuso y el afán por el poder hicieron que esta idea llegara a extremos tan grandes que se elimine el nombre del marxismo o comunismo y se le ponga el nombre de la persona quien estaba gobernando en ese momento, como en este caso sería en Rusia el leninismo. No se llamó marxismo, se llamó como Lenin, porque el tipo no solamente, no fue que copió la idea de Karl Marx, sino que se volvió 7 veces más satánico, y al volverse 7 veces más satánico ya no se llama marxismo, sino se llama leninismo. En Cuba se llama catrismo. ¿Cómo se llamó República Dominicana? Se llamó trujillismo, nunca se llamó comunismo, sino trujillismo, porque son personas que
que superaron en gran manera. Entonces, lo mismo con Aristipo, que es quien funda el hedonismo. Claro que sí, que Aristipo era un lambón, como lo conocemos nosotros propiamente en Dominicana. Era una persona que se la pasaba lambiéndole al rey, diciéndole al rey todo lo que tenía que hacer. Entonces, él un día pasó por donde Diógenes, que Diógenes es uno de los filósofos cínicos. Cínico es una palabra que denotaría para nosotros algo despectivo. Sin embargo, en ese entonces era como alguien que vivía como la naturaleza le daba que viviese. Aquí nuevamente, otro día que hablemos de la ley natural, vamos a hablar que los cínicos se adaptaron y vivieron guiados por lo que fue la ley natural, la ética de la ley natural. Él le dice a Diógenes, que estaba cenando lentejas, cuando le vio a Aristipo, que vivía confortablemente a base de adorar al rey, le dijo, si aprendiera a ser sumiso al rey, le dice Aristipo a Diógenes, tú no tendrías que comer lentejas. Pero Diógenes le contesta para atrás y le dice, si tú habrías aprendido a comer lentejas, no tendrías que estar adulando al rey. Lo que quiere decir aquí Diógenes es si entendieras realmente el significado, si tú supieras dónde está la felicidad, que la felicidad no está en el bien que tú poseas, sino en el valor que tú tengas, no tendrías que estar siendo de payaso delante del rey, pues Diógenes se pensaba que estaba mejor que todos. El mismo Alejandro Magno fue a ver a Diógenes y le dijo, Diógenes, dime y pídeme lo que tú necesites. Yo soy Alejandro Magno, el emperador del mundo de aquel entonces. Y Diógenes le dijo a Alejandro Magno, lo único que necesito es que te muevas porque me está tapando el sol. O sea, de todo lo que tú tienes, yo no necesito nada de eso. Cuando Alejandro iba a morir, dice que una de sus últimas palabras fueron, si no hubiese sido Alejandro el Grande, me hubiese gustado ser Diógenes. Ok, estamos con el hedonismo. Aristipo sí se pasó. Aristipo habló de todos los placeres que generalmente tenían que ver con el cuerpo. ¿Ok? Él habló de eso, dijo que el hombre para eso era que vivía, que los dioses habían hecho al hombre para eso y que el hombre tenía que vivir, pues no sabía si iba a morir mañana, que tenía que apreciar, que tenía que valorar y que cualquier placer que se pudiera dar en ese momento tenía que aprovecharlo, pues eso era lo único que se iba a llevar cuando él partiera de esta tierra. Pero Aristipo dice que tiene que saber calcular, que tiene que saber mirar, que ese placer no le vaya a causar ningún dolor. Pues en ese entonces estaba la costumbre de que las personas comían y luego cuando se llenaban tanto vomitaban para volver a comer y luego volvían a comer. Entonces ya ahí ese ya no pasaría a ser un placer positivo, sino un placer negativo. Pero Aristipo sí hizo esa variación, esa diferenciación entre los tipos de placeres. Aristipo dice que el país de un hombre sabio es el mundo, pero igual, esto él solo lo tomó de Diógenes, pues Diógenes era que decía que él era ciudadano del mundo. Solo el presente nos pertenece, no el momento pasado ni el que esperamos, porque uno ya se deslizó y el otro no sabemos si vendrá. Entonces tenemos que vivir el presente y lo que nos dé la vida para vivir el presente, tratar de hacerlo y que esto te produzca placer. Cuando usted trabaja, usted va a trabajar. Yo no sé si tu trabajo te produce placer. No sé qué te produce tu trabajo. Si nosotros hacemos las cosas según el Eterno nos lo ha guiado, como según los valores que nosotros tenemos, el trabajo que nosotros hacemos está llamado a que nos produzca placer. Cuando el trabajo produce placer,
el trabajo, el cansancio no es fatigoso, el cansancio no te destruye, el cansancio no te enferma, el cansancio no te quebranta. Eso es cuando el trabajo produce placer, que cada uno de nosotros está llamado a estar en un trabajo que le produzca placer. Pero si usted no está viviendo, sino que usted está sobreviviendo, entonces ya no hay manera aquí donde usted pueda elegir un trabajo, sino que ahora usted tiene que agarrar lo que hay. Pero el trabajo está llamado a ser, es como cuando usted va a la universidad. En la universidad no puede decirle a usted qué carrera usted va a estudiar. La universidad te puede dar una idea, te puede ayudar, pero no te puede decir. Necesariamente se hace que seas tú el que diga qué carrera tú quieres. Pues si la universidad te impone la carrera, lo más probable es que no llegue ni siquiera 2 años y te marche. Pues esa carrera, en vez de bendecirte, te maldecirá. Bueno, pues si tú elegiste tu carrera, al mismo tiempo se entiende que estás eligiendo tu trabajo y se entiende que acabas de elegir un trabajo que te va a producir a ti placer. Entonces ve que no siempre cuando Aristipo y cuando hablamos del hedonismo nos estamos refiriendo a un placer, por decirlo así, carnal, mundano. Él fundó una escuela llamada la Cirenaica, que es la escuela del hedonismo. En él defendía que el placer es de gran bien a la humanidad y el dolor el menor. No está hablando aquí de que el dolor es algo malo. Dice el placer es el mayor bien de la humanidad y el dolor es el menor. La virtud, entonces, es la capacidad para lograr placer y evitar el dolor. Si lo leemos rápido, la virtud, entonces, es la capacidad para lograr placer y evitar el dolor. Bien, señores, siempre que nosotros hagamos las cosas bien hechas, las cosas van a producir placer. Siempre que nosotros, Pablo dice, no quiere temer de lo malo, haz lo bueno y tendrás alabanza de que de ella. Si tú haces lo bueno, esto produce placer. No hay nada que produzca un mayor placer que tú poder ayudar al prójimo. El buen samaritano, por ejemplo. ¿Creen ustedes que él fue lamentándose diciendo, oh, ahora tengo que gastar este dinero, ahora tengo que ayudar a este hombre? No, porque esas cosas producen placer. ¿Ok? Y al mismo tiempo esas cosas evitan el dolor. Opinaba que la vida debía dedicarse a la búsqueda del placer. Ok. Pero ¿qué es lo que miren, no hemos entrado a la ética todavía, a la ética del hedonismo, ¿ok? No hemos entrado. Lo que pasa es que yo mismo, cuando hablaban de Aristipo, yo decía que era un satánico, que era un tipo que solamente decía que había que procurarse todo por el placer y que lo que importaba era uno y que te lleve al otro por delante. Sin embargo, ya que he sido expuesto a su enseñanza, están demasiado lejos de lo que hoy las circunstancias reflejan. ¿Ok? Opinaba que la vida debía dedicarse a la búsqueda del placer. Entonces, lo que tenemos que hacer tú y yo es ver qué es lo que nos da placer. Vamos a entrar ahorita a San Agustín. No voy a entrar ahora a San Agustín. Pues San Agustín, acuérdense que San Agustín es un filósofo, pero demasiado respetado en la Iglesia Católica. Y San Agustín agarra la filosofía de Aristipo como la de Epicuro y la cristianiza. No vamos a entrar aquí, ¿ok? Wow, es que el tiempo se va rápido y volando. Yo sé que hay muchos de ustedes que no les gusta de un poquito de la filosofía. Maybe lo que sepan es un poquito tedioso, pero yo sí creo
que hablemos un poquito así despacio de lo que es el hedonismo, de lo que fue su filosofía en sí, de qué fue de lo que se enseñó, para que nosotros podamos tener una correcta interpretación, pues hasta con la Biblia nos pasa eso, que tenemos muchas veces una errónea enseñanza debido a una incorrecta interpretación, ¿ok? So, Aristipo está hablando de buscar del placer y que el placer es el bien mayor que hay en este mundo. O sea, o dígame usted, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos buscando sentirnos de manera placentera toda. Si hacemos ejercicio, ¿qué es lo que estamos buscando? Es que yo sienta placer con el beneficio que el ejercicio me da. Si yo predico, yo siento placer al poder predicar. Si yo ayudo, también lo siento. Si yo trabajo, si yo me doy a cualquier causa, créanme que estas causas nunca van a hacer que usted se sienta triste. De hecho, no recuerdo ahora cuál es el filósofo, porque es contemporáneo. Él dice que cada vez que usted esté o amargado o aburrido o no sepa qué hacer, que cruce al otro lado de la calle o al otro lado de su barrio y que ayude a cualquier persona, y que automáticamente a usted se le va a quitar la depresión, la amargura y la tristeza, pues estas cosas producen placer. Entonces, si nosotros escudriñamos despacio, Aristipo, vamos a decir, no, espérate, pero entonces él no estaba tan loco al decir que el mayor bien de la vida es buscar el placer. ¿Ok? Entonces, luego de Aristipo, viene alguien que va a agarrar el hedonismo y le va a dar una altura ya a través de otra escuela que se llama el epicureísmo. También viene de la misma filosofía del hedonismo, pero debido a que muchas personas entendieron de manera errada el hedonismo, Epicúreo ahora viene con otra filosofía donde en verdad vamos a poder distinguir, diferenciar qué placeres son positivos y cuáles son negativos, y cuáles son los que bendicen la vida y cuáles son los que maldicen la vida. ¿Ok? Epicuro fue uno de los grandes filósofos de la cultura griega de su época y fundador de la corriente filosófica que lleva su nombre, el epicureísmo, cuya principal característica fue la identificación de la felicidad con el placer. Yo veo que son y 48. Yo quiero pedirle, no va a dar tiempo terminarla hoy, pero sí pedirle un poquito de paciencia y que le prestemos atención a esta clase, pues pudiera reflejar o revelar lo mismo que pasó con el pacto de vasallaje o con la ética de la ley natural. O sea, estas clases van a marcar ciertos déficits que nosotros tenemos. Cuando tú dices fulano un tipo aburrido, de verdad lo que estamos diciendo ahí es que una persona que por desconocer todos estos conocimientos y toda esta luz que nos arrojaron tanto Aristipo como Epicuro en lo referente en cuanto al placer, esta persona, si iba a durar 90 años, si acaso va a durar 60 o 50, el corazón definitivamente le va a reventar por no saber diferenciar entre un placer positivo y uno negativo, y que pueda tener a mano las herramientas para poder emplear, ejecutar y conocer todas estas características. Epicuro nació en Samos, esto fue en el año 341. ¿Se acuerdan cuándo nació Aristipo?
exactamente 104 años antes. 104 años antes que Epicuro. ¿Ok? Epicuro fundó, como también hicieron Platón y Aristóteles, su propia escuela, el jardín. Este espacio dentro de su propio hogar fue el lugar escogido para desarrollar su filosofía. En las reuniones y charlas que mantenían con sus seguidores y amigos, a diferencia de lo que ocurría con otros filósofos y sus escuelas. Lo primero que hicieron los filósofos, en este caso estoy buscando el nombre de los maestros que va después de los clásicos. Estos filósofos, ellos empezaron a fundar escuelas, pero en esta escuela, ¿quién podía ir a esta escuela? A esta escuela solo podían ir los ricos, los millonarios, personas de apellido, personas de alcurnia, y también solo hombres. ¿Ok? Y eso pasó en Grecia. ¿Ok? Cuando el Epicuro pone su casa, pone su escuela, la pone en su casa, la pone ahí, lo que llamaríamos en su patio, por eso la escuela se llamaba el jardín. Pero a esta escuela no va él a poner y a decir que aquí hay que pagarle cierta cantidad o cierta suma de dinero, sino que él va a abrir la escuela para todo aquel que tenga interés de aprender, desde esclavo hasta pobre, hasta mujeres, hasta hombres ricos y pobres. Todo el que quiso asistir a esta escuela tenía las puertas abiertas. Esto dio una revolución tan grande, tan importante a la misma Grecia y a todo el entorno, que esto movió, por así decirlo, el sistema de las enseñanzas. Tiempo más tarde, nosotros cuando nos mudemos a la Biblia o estemos por allá, vamos a conocer de las sinagogas. Las sinagogas, si usted lo quiere entender así, vinieron siendo una imitación de lo que era esta escuela. Pues antes los sitios para estudiar eran solamente para personas que poseyeran una fortuna y pudieran pagar a un maestro o a un tutor. Pero como este hombre es el primero que pone una escuela que puede ir cualquier tipo de persona, bueno, pues de aquí es que luego se va a ir sacando para que este acto cada vez sea más común entre el pueblo. Y esto llegaría también años más tarde hasta Babilonia. Para Epicuro, el placer y felicidad van unidos de la mano, porque él miró que la persona había entendido mal a Aristipo, pues ya las personas solamente estaban mirando el placer, pero era un placer que dañaba el cuerpo, era un placer que más que placentero también. Por ejemplo, una persona que se embriague está haciendo algo placentero, pero esto placentero está dañando su vida, está dañando su cuerpo. Una persona que fuma un cigarrillo siente placer, pero esto que es placentero está poniendo en deterioro su salud. Una persona que consuma X sustancia, X tipo de droga, siente un placer que no hay palabra a lo mejor cómo lo pueda describir en el momento, pero está destruyendo lo que es su alma, lo que es su espíritu, lo que es su cuerpo, lo que es su carne. Entonces, Epicuro aquí dice, no, esto hay que mezclarlo. Placer no lo vamos a dejar solo, como lo dejó Aristipo, sino que tiene que ser placer y felicidad. O sea, ¿qué vamos nosotros ahora a decir o a detonar o a clasificar como placer? Fácil. Todo aquello que produzcan felicidad a corto y a largo plazo. O sea, si el placer me produce felicidad al momento de ingerir el alimento, pero
a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas empieza a ser corrosivo o dañino, entonces esto no lo vamos a poner en la lista de los placeres. Esto lo vamos a quitar. Pues placer y felicidad van de la mano. Es una filosofía que se convierte en una herramienta perfecta para curar el alma. O sea, ahora vamos nosotros a hablar de placeres que no te destruyen, sino que crean tu alma. Placeres que en vez de enfermarte, te producen salud. ¿Ok? Epicuro, que fue el fundador del hedonismo, dice, apuesta por la búsqueda de los placeres espirituales y la ausencia de los temores para poder disfrutar de la vida. Un hedonismo que consigue la liberación de los miedos que nos esclavizan. Necesito leer esto de nuevo. Siento que no lo leí bien. Acuérdese que él está llegando a una conclusión de que los otros placeres a nosotros nos produjeron dolor. Nos produjeron dolor como la persona interpretaron a Aristipos. Pero ahora Epicuro está hablando de un placer que no es desbordante, que no es, se me fue la palabra, sino que es un placer que tiene límite, es un placer que cura, es un placer que da vida, es un placer, bendito Dios, se me fue la palabra, gloria a Dios. El epicureísmo se inscribe en el contexto de una serie de movimientos caracterizados por el interés acerca de los problemas morales que afectan a todos los hombres. Los epicúreos tratan de encontrar nuevas propuestas ante la contingencia de la vida humana y el sufrimiento que ella conlleva, junto con el cinismo y el estoicismo y el escepticismo. El epicureísmo es la primera de las grandes escuelas que representa el paso de la época clásica a la época helenística. Para Epicuro no hay que temer a la muerte, porque mientras somos, la muerte no está presente. Y cuando llega la muerte, nosotros ya somos. Aquí es donde, porque aquí San Agustín va a cristianizar lo que hizo Aristipo y lo que hizo Epicuro, hablando del placer. San Agustín ahora lo va a llevar a su máxima expresión al decir que esta es la máxima voluntad de Dios, de que cada una de sus criaturas posean una vida placentera. Se entiende esto, que no es una vida amargada. ¿Ok? Para hablar de San Agustín, yo voy a necesitar más o menos como 40 minutos. Son las 10. Yo lo quiero dejar aquí. Sé que la parte cuando entramos a la filosofía es un poquito tediosa, pero le vamos a sacar buenas cosas al hedonismo y vamos a aprender a diferenciar entre placer positivo y placer negativo, y sobre todo a que nosotros sepamos valorar y apreciar, buscar, enseñar, mostrar a todos que nosotros podemos hacer uso. Acuérdese que yo empecé con Van Rensselaer-Potter, que es el padre de la bioética, que dejó su trabajo y se puso a hacer bioética. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros analicemos el placer que expone San Agustín, nosotros también a través de este placer puede ser un tipo de bioética que nosotros podamos plantear, ya sea a través de un mensaje, ya sea a través de una visita, ya sea a través de una enseñanza, ya sea a través de una conferencia. Nosotros podemos crear
normas que produzcan vida aún a través del hedonismo. Aquí viene la parte interesante de San Agustín, que esa parte la vamos a continuar el próximo viernes. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Le doy permiso si alguien se quiere desconectar ya. No hay preguntas, gloria a Dios. Nos vemos el próximo viernes. Voy a poner la clase en Ministro Rubiera. Voy a poner la clase en YouTube. Lo interesante de la clase, yo no quiero decir que lo interesante de la clase viene ahora. Digamos, la parte que a nosotros nos gustaría más como iglesia viene ahora, pero yo creo que es muy interesante conocer que en verdad hemos muchas veces malinterpretado las enseñanzas de Aristipo y mucho más la de Epicuro. Y que Epicurio, oiga, por ahí fue que ya más tarde vinieron los estoicos con Marco Aurelio, que fue la persona que más le dio a conocer. Y Marco Aurelio, ¿de dónde dice Marco Aurelio que primero es tu deber antes que tu placer? ¿De dónde saca Marco Aurelio esta frase? Nada más y nada menos que de los hedonistas, que de Epicurio. Primero tu deber antes que tu placer. Que cualquiera podía abandonar a sus hijos, lo podía tirar en un monte, lo podía dejar. ¿Qué regla puso Marco Aurelio? Que esto ya no se podía. ¿Por qué no se podía? Porque esto para nada no significaba un placer, no significaba un valor, sino por el contrario, un antivalor, y totalmente esta actitud quedó prohibida. Entonces, no le quiero adelantar más, tengamos un poquito de paciencia, y cuando entremos con el hedonismo según San Agustín, cuando nos va a explicar que no hay mayor placer que el que usted pueda entregar su vida a que el Eterno la domine, la guíe y la use, que ni siquiera el placer sexual podría compararse al placer que sentimos al Dios obrar a través de nuestras vidas. Wow, esa es la parte que viene próximo viernes. ¿Te iba a decir algo, ministro Rubiera? Sí, mira, Aristipo fue quien fundó la escuela cirenaica. Y me parece que hablé de eso en una de las clases. Era un individuo que tenía un manejo, porque ellos fueron los que comenzaron la parte que tenía que ver con lo que ellos le llamaban las disputas verbales o con el sofismo. Eso. Entonces, los sofistas, wow, el nombre que todo el tiempo se me fue dejarlo. Ok, sigue. Uno de los principales promotores del sofismo fue la escuela cirenaica. Sí. Entonces, esa gente tenía una sabiduría, no podían, este conocimiento simplemente estaba simplemente al alcance de los ricos y de los pudientes. De hecho, hubo un mercader bastante rico que le dijo que quería que su hijo estudiara con él, con Aristipo. Y cuando Aristipo le dijo cuánto le costaba, le dijo: tú estás loco, con eso puedo comprar yo un burro. Y le dijo: ok, no hay problema, compra tu burro y vas a tener 2 burros. Vas a tener el burro y vas a comprar, y tu hijo se te va a quedar haciendo un burro. Dice que encontró un tal Evaclo. Tuvo la osadía de convencer a Aristipo de que le iba a dar la mitad del dinero y que la otra mitad se le iba a dar cuando él ganara su primera disputa verbal. Sí. Entonces, el tipo agarró y siempre vivía valiendo. Entonces, Aristipo lo cita, el consejo,
y le dice, no hay problema, yo te voy a casa, entonces Baclo. Le digo, no, porque yo no te puedo pagar, porque si la ley, yo gane, la ley me va a decir que yo no te voy a pagar. Y como porque ganó el primer juicio. el tipo lo enredó y le digo, no, mijo, esto aquí es irrevocable. Si tú y la ley dice que tú no tienes que pagarme, por ley tú no me vas a pagar, pero por el acuerdo que nosotros tenemos antes de tú ir allá, tú tienes que pagarme por el acuerdo, el precontrato que nosotros teníamos. Ahora, si tú pierdes, vas a tener que pagarme como quieras, porque entonces la ley me ampara a que yo te Perdiste el juicio, porque perdió el juicio y esa era la apuesta. El hedonismo tiene una situación que tiene que ver con la forma con la cual tú lo vas a mirar. El hedonismo, mirándolo desde el punto de vista carnal, que fue de donde se nos vendió, va a traer todo lo que tiene que ver con lo que son las bajas pasiones del alma. Ahora, mirándolo del punto de vista de San Agustín, vamos a mirar a un individuo que va a ser, como dice la Escritura. La Biblia dice en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los que son puros, pero para los corrompidos, todas las cosas son malas, son feas, son corruptas, porque aún su propia mente ha sido corrompida. Entonces, mirándolo del punto de vista que lo miró San Agustín, es bíblico y es escritural, porque de hecho el mismo Cristo, no hay mayor placer en aquel que da la vida por un amigo. Se va a poner buena, pues vamos a ir al placer que produce, y entonces como quiera vamos a parar como quiera igual allá en el Aristipo cuando dijo que el placer es el mayor bien de la vida. O sea, no hay nada que le produzca más salud a un individuo que vivir una vida placentera, pero ahí nos vamos a entrar a través de San Agustín y les recomiendo que el próximo viernes estén más temprano, pues venimos con esa parte, ¿ok? Paz de Dios y gracias a todito ella. Rubiera, ministro Rubiera, hablamos por el teléfono para decir lo que me dijo el ministro, yo. Ok. En paz.